desde el lugar del que les voy a hablar, agradeciendo en primer lugar al querido Jorge Manrique y en tu nombre al Consejo Académico de Ética Médica. No, hoy paso, no me corresponde, porque la próxima vez hay que tratar de no ponerlo en Kipur. Vine solo por vos. El conflicto de interés religioso, hoy es Kipur, así que no me toca. Bueno, es el turno de la objeción de conciencia individual, tema que ha formado parte de debates que no son actuales. El gran filósofo griego Sócrates, condenado a beber cicuta, según versiones actuales mezclados con opio, por la forma que tuvo en su deceso, fue condenado, decía, por anteponer sus convicciones a la tiranía ateniense. Tomás Moro, el autor de La Utopía, fue decapitado y su cabeza colgó durante 15 días sobre el río por oponerse a obedecer al rey Enrique VIII, que pretendía que su matrimonio, su segundo matrimonio, fuera proclamado válido, cuando Tomás Moro decía que eso ofendía a Dios. Y la historia de la humanidad está plagada de ejemplos de objetores de conciencia, de personas que pagaron con su vida sus convicciones, contrarias a un orden imperante en una época dada. En la tradición occidental más reciente, hubo un hito que lo constituyó la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, que reconoció en su artículo 18 la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Pero no solo lo reconoció, sino que reconoció su posibilidad de ejercicio. Ello implica que los estados deben garantizar que ninguna persona sea obligada a realizar actos contrarios a su conciencia. Junto con las definiciones que hemos visto aquí, jurídicamente, la objeción de conciencia individual, por tanto, es el derecho a no ser obligado al ejercicio de acciones contrarias a las convicciones éticas o religiosas profundas, enraizadas en nuestro interior. Se trata de un conflicto entre un deber legal y un principio interno vinculado a la libertad ideológica o a la libertad religiosa, que se resuelve válidamente bajo reglas de valor, como por ejemplo la tolerancia, inherentes a sociedades como las nuestras, plurales, diversas, donde coexisten justamente estos pensamientos diferentes. Dicho esto, y un abogado no puede hacer más que un aporte desde su mirada, que es repasar la jurisprudencia que nuestro país ha dictado sobre el tema. Y previo a la jurisprudencia que listé, quiero, en función de lo que el doctor Montesino remarcó en su maravillosa exposición, dos cuestiones vinculadas a lo que han dicho nuestros tribunales en relación a dos casos nada más. Uno, la interrupción de un embarazo en una mujer que tenía un cáncer de mandíbula. Esto costó a la Argentina la condena ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Ana María Acevedo, una mujer atendida en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, quien fue diagnosticada con cáncer y días después fue diagnosticada con un embarazo de pocas semanas. La dilación en la realización del aborto que correspondía en ese momento por indicación médica hizo que Ana María Acevedo no pudiera, luego de un derrotero judicial largo, realizar el embarazo por el tiempo que había, realizar el aborto por el tiempo que había transcurrido. Motivo por el cual nació su bebé a los 7 vecinas. La bebé murió a los pocos días de nacer y Ana María Acevedo murió pocos días después de su hija. El otro caso que es interesante resaltar es el de nuestra jurisprudencia, es en relación a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en los casos de vacunación. Y es muy importante que el conflicto de valores aquí se produce entre la salud individual y colectiva. Yo puedo, y esto lo viene remarcando
hace mucho tiempo y hemos hablado en esta casa también de estas cuestiones respecto de la autonomía del paciente a la toma de decisiones sobre su cuerpo y su salud. No hay duda de que el paciente tiene la decisión final, pero el problema radica en cuándo está en juego su salud individual y cuándo la salud colectiva. En el caso de la vacunación, existiendo un programa oficial, la Corte Suprema de la Provincia ha dicho que no es posible que una persona se sustraiga a esa vacunación por el perjuicio que puede causar a terceros en un país que ha erradicado enfermedades endémicas gracias a un programa oficial de vacunación. Entonces, se ordenó, incluso si los padres no accedían, a internar compulsivamente al hijo para ser vacunado. Entonces, estas cuestiones las va resolviendo nuestra Corte. Bueno, dicho esto, algunos casos que nos remontan a cómo se trabajó el tema jurisprudencialmente. Ustedes fíjense, en el año 1949 se hace el primer planteo jurisprudencial en la Corte respecto a un caso de objeción de conciencia. El señor Agüero, después de cursar y aprobar en la Universidad de Córdoba todos los estudios reglamentariamente exigidos para obtener el título de procurador, no pudo conseguir el diploma, porque le exigen que preste un juramento correspondiente a alguna de las fórmulas preestablecidas en esa casa de estudios, y él se niega a hacerlo, aduciendo que su religión no se lo permitía, era un señor cristiano evangelista bautista, y su religión le prohibía realizar el juramento pedido por la universidad, por lo que recurre a la justicia a fin de que se disponga la entrega del título sin el juramento. ¿Nos imaginamos que esto hoy sería posible? No. Bueno, en el año 1949 la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestó que las universidades argentinas con autarquía suficiente dictan planes de estudio o fijan las normas para otorgar los títulos profesionales. Y los jueces no pueden rever esos actos aunque se lesione algún interés particular, como un derecho tan particular como el derecho a trabajar, garantizado por la misma Constitución Nacional. Siguiendo con el tema de educación, que fueron los primeros casos que se vieron en la justicia argentina, se atemperó en el año 1999 el criterio de la Corte, poco se atemperó. 1979, los padres demandaron a las autoridades de un colegio quienes resolvieron separar del establecimiento a los hijos menores por negarse a reverenciar los símbolos patrios. ¿Qué dijo la Corte allí? La separación de un colegio primario de dos menores les provoca un serio perjuicio, pues reviste el carácter de una inhabilidad permanente para asistir a la escuela pública, con transgresión del derecho constitucional de aprender. Por lo tanto, permitió que los hijos, aparte decía, estos chicos cumplen con un mandato dado por sus progenitores, ni siquiera tienen conciencia personal, ni siquiera puede resolverse dentro del marco de la objeción de conciencia. 1982, el caso Asensio, donde estaban también en juego la constitucionalidad de la expulsión del colegio primario de un niño testigo de Jehová que se había rehusado a reverenciar los símbolos patrios, y la sentencia consideró que ese castigo era excesivo, atento que el alumno no tenía inconductas previas. Lejos estaba la Corte de reconocer, vemos, un derecho de objeción de conciencia. Un caso posterior, el caso Lopardo, se plantea ante la Corte cuando el servicio militar era aún obligatorio. Lopardo alegó que estaba en juego su libertad de culto y la Corte afirmó que el derecho a la libertad de culto no era absoluto y que debía conciliarse con el deber. La Corte dijo en ese momento que la libertad de conciencia en su ejercicio haya un límite en las exigencias razonables del justo orden y del bien de la comunidad. Obviamente, todavía la Corte no dejaba lugar al planteo de la objeción de conciencia. Recién en el caso Portillo, en ese mismo año, Portillo se había negado a presentarse a cumplir el servicio militar obligatorio y fue condenado en sede penal a cumplir no solo el servicio militar obligatorio, sino un año más como condena adicional. Portillo cuestionó la constitucionalidad
de la ley de servicio militar por violentar la libertad religiosa y de conciencia, ya que su credo le impedía el uso de armas contra otro ser humano. Y se ofrecía a prestar cualquier otro servicio que no implicara el uso de armas. En un elaborado decisorio, por primera vez la Corte reconoce el valor particular de la libertad religiosa, extendiendo la protección de la libertad de conciencia a quienes, dice, establezcan una determinada jerarquía entre sus valores éticos, adjudicando especial primacía al no poner en riesgo la vida de un semejante, dando paso, abriendo paso judicial a la doctrina de la objeción de conciencia. En el ámbito sanitario, la objeción de conciencia en nuestro país se desarrolla con ausencia de una regulación específica y con una multiplicidad de casuística. Y el conflicto se circunscribe al ejercicio del derecho a la libertad de conciencia del profesional a través de la objeción de su intervención en una determinada práctica sanitaria y el derecho de un paciente a recibir o no un tratamiento médico. Ustedes bien saben, y también lo hemos conversado en alguna oportunidad aquí, invitada por Jorge, este pasaje que ha sufrido la atención de salud desde aquel modelo paternalista, médico-céntrico, al de una autonomía, de la que me permito en un brevísimo paréntesis dudar, ¿no? Uno dice, sí, los médicos perdieron poder para que lo gane el paciente. En realidad, hoy sabemos que es cierto que los médicos perdieron poder, pero no lo ganó el paciente. Lo ganó un sistema de salud que ahora decide por el médico y por el paciente qué, cómo, dónde, cuánto brindar en materia de asistencia sanitaria. Pero bueno, esto sería motivo de otras jornadas. Entonces, ahí aparece el rol del paciente como sujeto autónomo que asume las decisiones respecto de su salud y de su cuerpo, reafirmadas hoy por un código civil que incluso establece una edad específica para la toma de decisiones en materia de salud. No es la edad de la mayoría en esos 18 años. El código establece que las decisiones sobre el cuerpo se toman a los 16 años. En este contexto merecen especial referencia situaciones tales como la negativa total o parcial a recibir tratamiento efectivo, pero que el paciente rechaza. Doctor Montesino, usted hablaba de la transfusión sanguínea. El retiro o no inicio de las medidas de soporte vital. Las directivas médicas anticipadas, también incorporadas al Código Civil argentino. En materia de resucitación, en materia de alimentación e hidratación, tema en ocasiones que provoca mucha angustia al equipo de salud. En estos supuestos cesa, desde el punto de vista jurídico, toda posibilidad de intervención del equipo de salud. Y también cesa su responsabilidad. La autonomía del paciente prevalece sobre cualquier decisión médica. Pero los miembros del equipo también pueden objetar su participación, que conforme lo establece la Ley de Derechos del Paciente, la Ley 26.529, siempre que, conforme la ley lo establece, se deje a otro profesional a cargo de ese paciente. Evitar siempre, como premisa, la obstinación, la imposición de un propio sistema de creencias, valores y preferencias, que puede ser para mí el mejor, que puedo compartir o no con otro, pero que es distinto al de los demás. En el caso que llegó a la Corte, llamado DMA, las hermanas de un paciente que a raíz de un accidente automovilístico permaneció en estado vegetativo sin cambios clínicos por más de 20 años, solicitaron la supresión de toda medida terapéutica de soporte vital. Parecía que no había nada más parecido a un encarnizamiento terapéutico en este paciente. La pretensión fue rechazada por los jueces, sin embargo.
y el Tribunal de la Provincia de Neuquén dejó sin efecto la sentencia. El curador y el representante del Ministerio Público interpusieron recursos ante la Corte y la Corte de Justicia confirmó la decisión de poder desconectar al paciente. Al igual que en el caso Bamondes, el primer caso que llega a la Corte, y aquí permítanme, como abogada de instituciones de salud, hacer alguna aclaración. Ustedes fíjense que tanto Bamondes como Albarracín llegan a la Corte Suprema de Justicia a pedido de los profesionales. Quien judicializa no es el paciente. Aquí nosotros nos quejamos constantemente de la judicialización sanitaria. En los casos de testigos de Jehová no judicializa el paciente, judicializa el sistema en protección, se dice, de ese paciente. Y en ambos casos, Bamondes y Albarracín, el paciente fue dado de alta sin necesidad de transfusión sanguínea, lo que pone en crisis la propia indicación médica. Estas cuestiones también tenemos que mirarlas. Un caso de hace muy poco tiempo de la Corte Suprema de Justicia no dice lo mismo respecto de los menores de edad. El director de un hospital interpuso una acción de amparo a fin de solicitar autorización para realizar una transfusión de sangre a un menor de edad. ¿Menor de qué edad, no? Decíamos, hoy 16. A los 16 ya decide. Ante la oposición de su progenitor por razones religiosas, el juez hizo lugar a la acción, autorizando al equipo a realizar la transfusión sanguínea, como así también a recurrir al privilegio terapéutico por considerar que se encuentra acreditado que el menor no profesa el culto de la madre. De igual modo, el debate sobre objeción de conciencia individual e institucional, que van a tocar enseguida, se planteó en la fallida ley de despenalización del aborto. Y una reflexión corresponde respecto de los requisitos que debe tener el médico objetor. Ya termino. Estoy mal con el tiempo, ¿no? En primer lugar, honestidad. De esto se trata. Derivada de un sentimiento profundo, de un sentimiento auténtico, que no se emparente con el interés de sacarle el cuerpo a la responsabilidad o a evadir al cumplimiento de algunas prácticas riesgosas. Otro tema es el registro de objetores. Algunas legislaciones plantean la necesidad de establecer un registro, ya sea en los colegios médicos o en los ministerios, en nuestro caso ya sería Secretaría de Salud, ¿no? Lamentablemente, para dar publicidad a la nómina de profesionales objetores. En lo personal, no estoy de acuerdo. Me parece asimilable estos registros a una especie de casa de brujas, violándose la privacidad y la confidencialidad que también tiene el profesional de salud. En todo caso, la organización sanitaria, pública o privada, quien contrata al profesional, debe garantizar que los pacientes tengan acceso a las prácticas que por ley se les garantiza. La objeción de conciencia, como todo derecho, no es absoluto. Y su límite más claro se presenta ante una situación de emergencia que no permite dilación y donde no existe la posibilidad, si el derecho de derivar al paciente, el profesional lo tiene, pero no existe la posibilidad de hacerlo porque el tiempo material no lo permite. En este caso, la práctica debe ser realizada y hay otra cosa que se suma a la práctica, la información. La información tampoco debe ser sesgada de manera de no permitir al paciente la toma de una decisión verdaderamente informada. Pero aquí sí tenemos un punto central en donde el derecho de asistencia en esa instancia prevalece al derecho de objeción de conciencia, cuando el paciente está en riesgo. Pero además de ello, hoy hay nuevos contextos que no pueden mirarse con el espejo retrovisor, ¿verdad? Los avances científicos, la innovación tecnológica, pero no solo la tecnología, sino los avances sociales, hacia dónde va nuestra sociedad, cuáles son los modelos que hoy nuestra sociedad propone, generan más y más dudas que se suman a un temor legal fuerte frente a la toma de decisiones médicas. Todo médico quiere tener un abogado al lado y no es posible. Los abogados no tenemos la solución para la mayoría de los problemas. En un mundo donde se plantea la posibilidad de la inmortalidad,
donde las enfermedades, casi todas ya se curan, se cronifican, con procedimientos de alto costo, que no llegan ni van a llegar a toda la sociedad, en un mundo tan diverso, tan multicultural, con estas diferentes coyunturas sociales, económicas, que implican un diferente acceso al sistema sanitario. Se plantean nuevos desafíos a los profesionales sobre el camino más ético a seguir, que tendrá más dudas morales que certezas. ¿Atiendo según la nacionalidad o niego la atención? Traslado porque no tiene cobertura a un lugar donde sé que no existen los recursos para atenderlo como corresponde. Debo tener en cuenta los criterios económicos, los de costo-efectividad, para contener el gasto. ¿Le corresponde esto al médico? Los cuestionamientos sobre el principio de justicia, el reparto de recursos y la equidad en el sistema de salud estarán en jaque más que nunca en estas próximas décadas, generando constantes conflictos de valores que tenemos entre todos ser capaces de repensar. Muchas gracias.